gases anestésicos había en la atmósfera. Se sabía todo, pero nadie le había interesado medirlo. Y fue la conclusión a la que se llegó, bueno, que el desflurano contribuye al 80% del efecto invernadero de los gases anestésicos. Nada más ahí para que nos demos una idea, ¿no? Y esto corresponde al 0.1 de las emisiones antropogénicas. Y si ya platicábamos que somos el quinto, pues hagan cuentas y nos podemos ayudar, ¿no? Equivale como 1 millón de coches diarios más o menos lo que tenemos ahí los anestesiólogos volando, nada más en gases. Vamos a platicar de lo demás. Ahora, ¿cuáles son las opciones que nos recomiendo? Por ejemplo, aquí es la Task Force de los Estados Unidos, ¿no? De la Sociedad Mexicana de Anestesia. Uno, usar flujos básicos. Obviamente, los que no son anestesiólogos no entienden lo que es flujos bajos. Bueno, la máquina de anestesia tiene flujómetros, oxígeno, aire básicamente. Ya no se puede usar oxígeno al 100%. Se recomienda que se use menos de 1 litro por minuto de flujo para emitir lo menos que se pueda de gas anestésico. Algunos compañeros, si se fijan alguna vez, usan 3-4 litros, que es una contaminación brutal, porque no se le quiere tanto oxígeno. O sea, el consumo de oxígeno por ser humano es unos 300-400 mililitros por minuto. Pero ahora vamos a platicar. Si yo tengo que usar más o menos un litro, ¿por qué? Porque si mi consumo es de 300 mililitros, los 700 restantes es para mover el sistema de ventilación, que es el ventilador, todo eso se emplea lo demás. Por eso no puedo irme a 300 mililitros, que sería el límite, tengo que eliminar CO2 y todo eso. Entonces se recomienda que usemos flujos bajos. La otra, anestesia intravenosa. Ahorita vamos a ver cómo hablamos del ciclo de vida, todo tiene desventajas y desventajas, ventajas y desventajas. Vamos a ver cuál es la desventaja y la ventaja de la anestesia intravenosa. Y, pues, ¿qué dice anestesia regional? Dicen, no, anestesia regional. La anestesia regional no produce gases, por lo cual tendría que tener una gran ventaja en comparación con la anestesia general. Vamos a ver si es cierto o no. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de los gases anestésicos? Que salen a la atmósfera sin que haya ninguna regulación y ningún metabolismo. Hace algunos años, si ustedes se llegaron a fijar, las máquinas de anestesia tenían una manguera para que el gas no quedara en el quirófano. ¿Por qué? Porque los gases anestésicos de antes producían problemas a la salud. Muchos anestesiólogos murió de leucemia y de linfoma porque eran cardiogénicos. Entonces, cancerígenos, perdón. Entonces se les ocurrió meter mangueras y las mangueras pues, salían a los extractores de aire y pues iban al medio ambiente. Pero pues ya yo me salvaba porque se iba para allá. Pues ahora ni eso. Como ya no son cancerígenos, si ustedes ven las máquinas de anestesia de ahora, no hay ninguna... El gas, el anestésico que sobra, se va al quirófano. Si se fijan todos, no hay ningún método de eliminar los gases anestésicos y menos de metabolizar. Pues en todos lados, no nada más con nosotros. Ahora, ya actualmente, sobre todo en Inglaterra, se están destruyendo y se están reutilizando algunos anestésicos. Pues se ha demostrado que los medicamentos voláticos pueden ser absorbidos, reabsorbidos, separados y almacenados para su reuso. O sea, imagínense lo que están haciendo los ingleses, que de toda la carga que yo mandaría al medio ambiente, además de económicamente, puedo utilizar el gas, porque el gas el cuerpo no lo metaboliza. O sea, los gases anestésicos no es como los relajantes, como los antibióticos, como todos que se eliminan por el riñón, por el hígado, los destruyen. Prácticamente el 99% se exhalan igual. Hacen su efecto a nivel cerebral y se eliminan como tales. Entonces imagínense la cantidad de medicamentos que puedo utilizar. O sea, casi podría utilizar el 99% del anestésico que empleo cada vez. Entonces imagínense lo que eso significa en ahorro para el proceso de producción y en la disminución de la contaminación si yo no utilizara el gas anestésico que empleo cada vez que doy una anestesia. Pero eso desgraciadamente todavía no se hace. Ahora, hay otro pequeño problemita. ¿Cuál es el valor del mercado de los gases anestésicos a nivel mundial? Bueno, nada más, actualmente es de 1.43 mil millones de dólares al año lo que gana la industria farmacéutica en la producción de gases anestésicos. Y hay 5 marcas principales, todos que vemos aquí, Baxter, etcétera, etcétera, ¿no? Los que se pueden ver en los... Perdón, esa cantidad es mundial. Mundial. Es el mercado mundial de gases anestésicos.
Se le hace cojo. No, 4,000, bueno. Entonces se calcula, está en la Emergency que es sobre economía, ¿no? Y el esperado para el 2032, a pesar de todas las recomendaciones, se va a ir a 3.49 mil millones de dólares. Entonces sigue siendo un gran negocio. Ahora, ¿qué podemos hablar los intravenosos? Bueno, ya tenemos parte de la solución. Yo diría, bueno, si utilizo proporción, voy a bajar 75% de esta producción, esa carga de CO2. Entonces, ¿cuál será la recomendación? Pues, utilizar anestesia intravenosa. Aunque tenga toda esta carga, esa carga energética del empleo de anestesia intravenosa, que es bombas, PIS para ver la concentración, todo eso, con todo y eso, sigue siendo menos contaminante la anestesia intravenosa que los gases anestésicos. Entonces la recomendación de la Sociedad Americana de Anestesia es utilizar básicamente más anestesia intravenosa que gases anestésicos. Entonces, ¿qué dijimos? Ya lo hicimos, ¿no? Como estos chicos, como se les va el balón, a ver si corre el video. Ahorita va a correr. Dice, pues ya le hicimos, ¿cuál es la solución? Anestesia intravenosa, ¿no? Entonces, vean el trabajo de equipo, la sincronización, la armoniosidad con la que trabajan estos muchachos. Entonces, ahora, pues no lo hicimos así como ellos. O sea, ¿qué pasa con el propofol? 50%, ¿se acuerdan ustedes que hace algunos años hubo un problema con el propofol contaminado? Porque era muy caro. Entonces, ¿qué hacía el anestesiólogo? Lo guardaba. Pero lo guardaba 2-3 días y entonces se murieron niños por la contaminación porque lleva el huevo. Entonces, es un medicamento que es un cultivo para bacterias. El otro problema que tenemos es el síndrome de difusión del propofol, que eso se da en terapia intensiva. Si yo tengo un paciente por más de 48 horas, puede que haga el síndrome de difusión que va a ser insuficiencia renal, cardiovascular, cardiogenica, se mueve de ácido metabólica, eléctrica, etcétera, ¿no? Pero eso no lo vemos en anestesia, se ve más en terapia intensiva. Pero no vamos a hablar de los problemas médicos del propofol. Vamos a hablar del problema ecológico del propofol. 50% se desecha sin usar directamente a las cañerías. O sea, no hay sistema que lo reutilice, que lo degrade, así se van las cañerías. Y imagínense si eso produciera en los pacientes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que esto tiene efectos deleterios en los ecosistemas acuáticos terrestres, puesto que tiene una alta persistencia y una bioacumulación y toxicidad importante. Entonces también acaba siendo, si no en cuanto a huella de CO2, sí en cuanto a huella ecológica, es muy importante lo que nos deja el propofol. Y el otro problema del propofol es también que como su proceso es completamente confidencial y está protegido por las patentes, no sabemos en su proceso de vida cuánto contamina el propofol. Entonces, tampoco es la solución, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a ver qué podemos hacer de la anestesia regional. Bueno, pues, si todo contamina, el propofol contamina, los gases contaminan, anestesia regional. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando comparamos la anestesia regional. Este trabajo fue hecho en Australia y ellos compararon cuál es la carga el ciclo de vida en cuanto a la cuestión de CO2 de tres técnicas anestésicas, que fue anestesia regional, anestesia espinal y combinada. ¿Qué es la combinada? Bueno, en la combinada el paciente se bloquea para tratar de disminuir la dosis de ambos medicamentos, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, como vemos, lo que era obvio que la combinada pues, es la que más contamina, ¿no? Eso pues, era de esperarse. Sin embargo, no le va también a la regional. ¿Por qué? Porque todo lo que usamos para un bloqueo es desechable. Todo se desecha. Bata, guantes, capos, el equipo de bloqueo y el flujo de oxígeno que usamos es mucho más alto. Ahí no usamos 1 litro por minuto, usamos 3, 4, 5 litros, dependiendo cada quien, y esto tendría una huella ecológica muy importante, la cantidad de oxígeno que se emplea. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados?
aunque no lo crean, resulta que la anestesia general tuvo menos emisiones que la anestesia regional y obviamente menos que la combinada. Entonces tampoco la anestesia regional es la solución. Entonces, ¿cuál vienen siendo las recomendaciones? Bueno, primero tratar de usar más equipos reusables, que no todos se desechen, porque imagínense que somos el quinto país y 25% de los desechos son de nosotros. Imagínense la cantidad que contaminan los hospitales a nivel mundial. Ahora, campos reusables, 50% contaminan menos que todos los desechables que estamos empleando. Los artículos reusables también ahorran mucho dinero. Ahora hasta $5,000, bueno, se calcula hasta $5,000 por quirófano en Inglaterra, ¿no? Y nos preguntamos, también ya hay hospitales a nivel mundial que se consideran hospitales verdes. Y en México ya hay 11 hospitales en el Estado de México, todos institucionales, que están considerados como hospitales verdes, en los cuales se reutiliza el agua, se emplean campos reusables, todo eso, y ya están certificados a nivel mundial esos hospitales como hospitales verdes. Y si uno ve el mapa de hospitales verdes, en todos los países del mundo hay, Estados Unidos, todo, y en México afortunadamente ya contamos con hospitales verdes. Y habría que ver qué podemos hacer nosotros como hospital, pues para bajar nuestra carga ecológica, ¿no? Nuestra huella de CO2 a nivel nacional, ¿no? Básicamente. Pues, eso es todo. Muchas gracias, doctor Vito. Un tema impactante y bueno, ¿qué puedo decir? Es un dato de autodestrucción. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Sí, doctor Ochoa. Vito, el trabajo está muy interesante y muy triste para el futuro. No para el futuro, ya, para el presente. Exacto. Realmente hablando de contaminación ambiental, ¿sí? Y relacionado a la medicina, eso es lo único que las alternativas que hay, reusar, No, modificar. no. La otra es, ¿cuál es la cantidad de oxígeno que a un paciente posoperado, cuando está en recuperación, debe tener en puntas nasales? ¿Sí? Okay. Porque pues contaminamos en todos lados. ¿Sí? No, bueno, eso depende del paciente. Sí. ¿No? Pero es que el paciente, vamos a poner, si estábamos puntas nasales 3 a 4 o 5 litros más o menos lo que se recomienda, y la mayoría de los pacientes con eso tienen un aporte adecuado de oxígeno. Pues si tienes un paciente con problema respiratorio, te puede ir hasta 10 litros por minuto, entonces eso va a depender de cada paciente. Los pacientes sanos, términos generales. 3 litros por minuto, tendrás una saturación de Ahora, no es solamente el uso de todo, por ejemplo, ¿qué otra cosa nos contamina mucho? Por ejemplo, los correos electrónicos. Hay que vaciar las papeleras electrónicas, porque todo el correo, como está almacenado en un servidor, ese servidor gasta energía. Entonces, si uno tiene 10,000 correos ahí sin usar, eso está gastando energía. Por ejemplo, sistemas de electricidad, ya no los quirófanos están cuidados de 24 horas, sino con sensores. Entonces, llega uno a los pasillos de los hospitales y se prende la luz cuando uno va pasando. Eso también ahorra mucha energía, porque ya no está la luz todas las 24 horas, ¿no? Por ejemplo, cuando los aires acondicionados también, no se pueden, el aire acondicionado es indispensable para un hospital, tiene que estar funcionando las 24 horas, ¿no? Entonces, algunas, por ejemplo, los temas de... ¿Perdón? Aquí no hay normalmente. No, sí hay. Ya hay quien lo quite y también está bien. Entonces, prácticamente es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Checar los procesos de la producción de medicamentos. Que eso, pues, no lo podemos hacer nosotros, pero sí tendría que haber un mecanismo que dijera, a ver, este laboratorio lo produce así y esta así. Esta donde envía sus desechos y esta donde no, porque muchos de los desechos de la industria farmacológica pues, se va al caño, se va a los ríos, no sé en sistemas de que se reutilice o que se
metabolicen esos desechos, ¿no? Entonces hay una forma en la que podemos controlar qué tanto estamos contaminando el medio ambiente, ¿no? En Estados Unidos sí hay unos hospitales que los medicamentos anestésicos que sobran Tienen dónde depositarlos. Sí. ¿Sí? No, y algunos se utilizan, sí. Sí, allá sí. Ellos sí. Otra pregunta. Comentaste que en un paciente que está bloqueado, la necesidad de oxígeno solo es 1 litro por minuto. No, Claro. no. Anestesia general. No. Al revés, o sea, se habla de flujos bajos. Entonces, para un paciente anestesiado, el paciente anestesiado, todo su metabolismo basal está disminuido. Entonces tiene muchos menos requerimientos que un paciente bloqueado. Entonces, para que yo tenga un aporte adecuado de oxígeno, únicamente requerimos unos 5 mililitros por kilogramo de peso. 350 mililitros de oxígeno. ¿Ok? Lo lleva 1 litro en el flujómetro de la máquina de anestesia, porque el resto es para mover el fuelle, lo que se elimina, lo que se resuelve de CO2, ¿no? Pero un paciente bloqueado, cuando menos nosotros aquí en México utilizamos 3-4 litros por minuto. En Australia, 8 a 10 litros. Entonces, cuando tú ves la gráfica del consumo de oxígeno en los pacientes bloqueados en Australia, eso te aumenta muchísimo la carga ecológica del bloqueo. Pero vas a hacer un paciente así bloqueado, 3 litros por minuto es suficiente, que está respirando espontáneamente. Y eso es por el efecto de la sedación, que deprime la opción respiratoria, no por otra cosa, ¿no? Pero es así, es en cuanto al flujo. Pero en Australia es porque así lo requieren o es por Pues es la costumbre que ellos tienen, porque ahorita no lo requerirían. Con que le pusieran 3 litros o 4 litros y checaran el pulsoxímetro, no tendrías problema, ¿no? ¿Una otra pregunta? Sí, yo. Sí, doctor. Hola, doctor, buenas noches. Antes que nada, lo felicito por el esfuerzo que hizo usted de preparar esta sesión. Lo felicito. Sin embargo, los datos que me presenta, a mí me queda la duda de que no me presentan un comparativo. O sea, ¿contra qué voy a comparar esa cantidad de dinero o contra qué voy a comparar ese efecto invernadero y la producción de CO2? No. A ver, ok. Ajá. Sí existe, o sea, como les platicaba, en el ISO, el ISO nos indica el ciclo de vida de cualquier proceso y producto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los ISOs de cada, vamos a poner quirófanos, yo veo un coagulador, cuánto consume de electricidad. Yo veo un gas anestésico, por ejemplo, cuál es en comparación con el CO2, cuál es la carga, el efecto invernadero que tiene el seborano, todo eso. Veo en un quirófano toda la carga de electricidad, cuánto carga, y hay tablas. Ya los organismos internacionales tienen tablas. Entonces voy a la tabla y digo, ok, este quirófano, vamos por el del hospital, ¿no? Digo, ¿cuánto me consume el electrocoagulador? ¿Cuánto me consume estas lámparas? ¿Cuánto me consume este aire acondicionado? ¿Cuánto me consume el sistema de calentamiento para el paciente? Todo esto. Y de acuerdo a ese proceso, hay una tabla. La tabla me dice, ok, la huella de este quirófano es de 300 de CO2, por ejemplo. ¿Ok? Veo los desechables, un bloqueo. Igual, dice, a ver, el proceso para producir este equipo de bloqueo en cuanto a plásticos, en cuanto a desechables, en cuanto a medicamentos, también está en cuenta el medicamento, en cuanto a oxígeno que empleo, todo eso, me voy a la tabla. Entonces la tabla me dice 3 litros de oxígeno corresponde a tal huella de CO2 en cuanto a su proceso de ciclo de vida. Entonces esto está establecido por tablas. O sea, ya hay tablas que los organismos han escrito y de acuerdo a esas tablas es como se ha determinado cuál es la aportación ecológica del sistema de salud. Pues son tablas que hay internacionales. Digo, si uno checa el artículo de Australia, vienen todas las tablas, pero pues, sacar las tablas y todos los parámetros, pues se nada más explicar todas las tablas cómo funcionan, ¿no? Pero que son los resultados de esas tablas, pero las tablas están hechas. Las tablas ya existen. Ok, Los doctor, organismos no me estoy internacionales. contradiciendo, nada más me queda la duda. No, sí. Sobre todo en el otro aspecto de lo reusable. Los que nos formamos, Igual. lo que nos formamos hace muchos años
en donde todo era reusable, vemos que eso también genera muchos costos. Por ejemplo, al menos en anestesia, la reutilización de los equipos para la neuroanestesia implicaría mucho costo biológico para los pacientes. El caso está, por ejemplo, de las mujeres de Durango. Es otra cosa. Por eso, pero sí se podría saber si esto no va a generar un mayor costo a nivel de la contaminación de los pacientes. No, a ver, ya está demostrado, o sea, el trabajo que hicieron en Estados Unidos demostraron que la utilización baja a 1/3 la contaminación y toman en cuenta todo el proceso de lavado, todo se toma en cuenta. Y entonces sacan la huella ecológica, el proceso de ciclo de uno y de otro proceso. O sea, ya lo determinan por estas tablas, ¿sí? Y el problema de los de Durango no fue la reutilización. La última versión es que eran medicamentos caducos, que ese fue el problema. Fue una de las cosas que se dijo. Mira, una de las cosas que sí me gustaría es que la cosa ecológica, como eso de todo contigo, pero no es tan internalizada. Tú como hospital, tú le cobras. Realmente lo que ven es el cobro de tu servicio ya bien incluido. Debemos decir desde qué perspectiva lo estamos hablando, si perspectiva hospital, perspectiva paciente, porque al paciente, créeme, que no le interesa. No, pero solo Pero no le interesa ni a la sociedad. o sea, que no le interesa al paciente. Al paciente cuando vienes al privado te va a pagar. Ajá. Pero el trabajo que debería hacer desde el punto de vista ecológico es que ese costo a través de utilizar anestesia general, estoy de acuerdo, no soy pero esos costos ¿quién los va a pagar? Los estamos pagando como sociedad, pero no logramos hacer que la demanda, que el paciente que viene al hospital se dé cuenta de utilizar uno y otro, ni como médicos ni como hospital. Sí siento que si las tablas son comparadas a algo general, estoy completamente de acuerdo, pero ahorita dices lo reutilizable, ok. Ahorita te voy a poner un ejemplo, ahorita está de moda de vamos a utilizar vidrio, vamos a utilizar tu termo en lugar del plástico. También hay que ser un poco más críticos acerca de si cuándo plástico, si cuándo vidrio, porque también el vidrio deja también otra huella, pero también hacer este esfuerzo de difusión de cuándo sí, cuándo no, porque también satanizamos el plástico, pero el plástico tiene una función de que sí nos ahorran costos, y en el caso de algunas cosas que en la medicina sobre todo no podrías utilizar. No es aconsejable tanto la reutilización, y en países como somos México, el costo de inversión para esas tecnologías es caro por un sistema que está muy débil. No, o sea, estamos hablando desde el punto de vista ecológico. O sea, ahora, estamos viendo hospitales en los cuales lo utilizan, que son instituciones, ellos hacen su análisis de cuánto ahorra el hospital o el sistema de salud. Ya que aquí en el hospital se cobre, no se cobre, que el hospital lo pide, pero eso cuando el sistema de salud se reutiliza, ¿cuánto se ahorra por cada quirófano reutilizando los materiales? O sea, es desde el punto de vista ecológico y económico, pero ya que el hospital cobre, no cobre, es otra cosa. Estamos hablando de los números, de lo que cuesta ecológicamente y económicamente la reutilización, lo que se ahorra. Claro, y por eso sería importante que este costo económico se haga evidente para motivar, como tú dices, el cambio de estas tecnologías, y que no es un costo que no se refleje. Era eso. Sí, bueno. Estamos hablando aquí de los resultados en cuanto a económico y ecológico que se han hecho en base a los estudios y a todas las tablas y esos hechos económicos, todo eso en cuanto a la utilización de los productos. Doctor, muchas gracias. Ahora, y en cuanto a lo de la contaminación, por ejemplo, en los circuitos, como decía yo, si el paciente está séptico, pues ahí sí no hay otra opción, o sea, todo se desecha, ¿no? De entrada. Entonces, también hay trabajos en cuanto a la huella de carbono del paciente séptico. Y el paciente séptico se va al cielo, porque todo se tira. La enfermera que te puso un guante, las batas que utiliza, los familiares que eran todo se tira. Entonces, cuando haces esas comparaciones con pacientes sépticos, la huella ecológica se va
al cielo y los costos se van al cielo. O sea, si el paciente séptico lo saca, porque esto se tiene que desechar, pero no se puede utilizar nada con un paciente séptico. Y si hay trabajos con pacientes sépticos. ¿Qué hay? Que hay muchos de pacientes sépticos, los costos psicológicos y económicos del paciente séptico. Ahí sí todo se va al cielo. Ok, pues muchas gracias. Bien, pues por cuestiones de tiempo agradecemos mucho al doctor Brito y agradecemos a ustedes también su presencia. Gracias.